El amor físico es el amor establecido sexualmente por hombres y mujeres. En la Tierra, dos cuerpos se encuentran, se aman y experimentan emociones. Pero en el mundo espiritual, el amor entre un hombre y una mujer que no tienen cuerpo físico, es algo que no podrían entender en la Tierra. Aquí en el cielo, el amor físico que se realiza entre dos personas de cierto nivel cercano a Dios, es como una pintura. A diferencia de las emociones que sienten dos personas en la Tierra, debido a que cuando se aman sus cuerpos se hacen completamente uno, se experimenta el amor totalmente, tanto física como espiritualmente. Esto es como crear existencia a partir de un estado de ausencia de ego, es un sentimiento como de entrar en contacto con un mundo mágico. Además pueden observar con sus propios ojos la escena de ambos amándose. Una pareja en la Tierra hace el amor principalmente en el cuarto matrimonial o por lo menos en una cama. En el mundo de los seres espirituales claramente no es así. No es un amor que se hace ocultamente en el cuarto matrimonial. Aquí se aman en medio de un amplio campo totalmente florido, en una tierra hermosa, sobre una ola rompiente. También hacen el amor en una montaña envuelta en el canto de los pájaros y en medio de un bosque. Incluso quienes los observan se contagian en la belleza de la escena. Señora Kim, basta de pensar cosas raras como un espíritu viene en busca de un terrestre. Señora, no se preocupe, ya tengo la experiencia de mi esposa. Si le hablo un poco de la escena de este lugar, esta es una hora preciosa en la que mucha gente, por orden de Dios, se reúne a orar. Comencemos. No se siente vergüenza ni una sensación de lujuria como en la tierra, sino que es un sentimiento hermoso y uno lo observa con un corazón calmo. Si le cuento una escena del infierno, allí es totalmente opuesto a esto. La gente lo hace a escondidas, y quienes los ven, los insultan, los señalan con el dedo como algo feo. Una escena de amor en el infierno tiene muchos puntos similares a la vida en la tierra. 2. El amor espiritual. El amor espiritual no parece adecuarse a la situación de las personas terrenales porque aquí no tienen cuerpo físico, pero es un amor absolutamente necesario también para quien vive en la tierra. Tenga cuerpo físico o no, todo ser humano posee un ser interior que si no lo cultiva adecuadamente, tendrá muchos problemas en lograr un amor conyugal perfecto cuando venga al mundo espiritual. Por ejemplo, si hay un matrimonio en el cual el hombre ha cultivado su ser interior y la esposa no, esta familia no podrá llegar al amor perfecto. ¿Qué sucederá entonces? No podrá ser un amor elegante y hermoso, y aunque quieren amarse, se aman siguiendo una manifestación física. Esto también se siente aquí en el mundo espiritual. Por lo tanto, no les queda sino hacer un amor limitado a un dormitorio confortable o a otro lugar determinado por ellos. ¿Cuándo podrán ellos practicar un amor perfecto? Cuando coincidan el corazón del esposo en su intención de vivir para su esposa, y el corazón de la esposa de querer realmente vivir para su esposo, gradualmente su amor irá madurando hacia la perfección. Como esto no se logra tan rápido como se piensa, hay que cultivarse para dar fruto de un amor perfecto mientras se posee cuerpo físico, durante la vida en la tierra. En conclusión, hay que recibir la bendición durante la corta vida en la tierra, para almacenar el amor perfecto en el granero eterno. Además deben ayudarse a cultivarse mutuamente para hacer un matrimonio de amor perfecto, para dar un fruto de amor perfecto. 3. El amor ágape. Así como el amor de los padres por los hijos es un amor incondicional, también cuando Dios nos creó a los humanos nos dotó con infinitos elementos. Esto es amor ágape. Pero con la caída del hombre y los cambios sufridos con el transcurrir de las eras, casi se ha arruinado el estándar de amor original dado por Dios, y al ser humano, por culpa de ese lugar llamado infierno, hay muchas cosas que le afligen el corazón. Por consiguiente, a través de conocer el valor del amor fundamental dado por Dios, se derrumbará el infierno y se abrirá el camino de su liberación. El amor físico y el amor espiritual deben ser asumidos solo entre cónyuges. Pero al haberse caído estas relaciones de amor, el hombre se ha visto sacudido desde sus raíces. El elemento infinito que Dios nos quiso dar es el amor. Esto es algo que cuanto más se da, más se quiere dar, y cuanto más se da más crece. Por haberse derrumbado sus bases, se ha dificultado el camino del rescate del hombre.
Hay que tener una correcta perspectiva del matrimonio, amarse mutuamente, ceder mutuamente y creerse mutuamente. En algunas ocasiones habrá que perdonarse y reconciliarse. Y por unirse en el amor dado por Dios, se abrirá el camino de la liberación de la humanidad y desaparecerá el infierno del mundo eterno. Por lo tanto, si hay confianza entre personas y amor mutuo, no puede existir más ese lugar llamado infierno, ni pueden haber más guerras en la humanidad. Por haber vivido en la tierra sin conocer bien estos fundamentos, el mundo espiritual hoy es así tan complejo, y surgió el castigo inconsolable del infierno. Cultivemos el amor como debe ser. Debemos cultivar y conservar el amor conyugal y el amor original, fundamental, que Dios nos dio. 1. La cooperación de los espíritus con la gente en la tierra. Los seres espirituales no pueden progresar de sus posiciones sin la colaboración de los seres terrenales. Es decir, los espíritus viven eternamente en el mundo espiritual con el estándar de vida que vivieron en la tierra. Por lo tanto, si no pueden limpiar sus pecados mientras están en la tierra, deben vivir eternamente recibiendo el castigo correspondiente. Por ejemplo, cuando viene al mundo espiritual alguien que en la tierra asesinó a otra persona, en el mundo espiritual lo acompaña un castigo temible y cruel. Es decir, quien asesinó a otro con un cuchillo, lleva siempre un cuchillo clavado, quien mató a otro con un revólver lleva una bala clavada en su corazón. También, quien mató a otro a pedradas, recibe una pedrada en su ojo, que le queda vacío, y quien mató a otro pisoteándolo, está tirado en el suelo, y está siendo pisoteado él mismo. Quien envenenó a otro está caído, vomitando sangre, quien mató a otro con un hacha o con una azada lleva esa herramienta clavada en su propio pecho. Entre los espíritus hay quienes se esfuerzan por ocultar aspectos de su vida en la tierra, pero estos esfuerzos no les sirven de nada. También hay espíritus que quieren limpiar su vida terrenal, pero no todo les sale como lo desean. Muchos espíritus se esfuerzan por vivir mejor que en su situación actual, pero tampoco se les cumple como desean. Los seres espirituales añoran la tierra y tratan por todos los medios de deshacerse de los pecados cometidos, pero estos, una vez registrados, no se borran fácilmente. Todos, uniformemente, desean esconder o borrar sus acciones pecadoras de cuando estaban en la tierra. Lo común en todos es el sentimiento de vergüenza de que otros vean sus pecados, pero se sienten más miserables aún porque se ven hasta sus intentos desesperados por ocultarlos o borrarlos. 2. ¿Cómo colaboran los seres espirituales? Los espíritus, si quieren liberarse de su posición actual, no podrán evitar el dolor, a menos que sea por medio de alguien en la tierra. Como no pueden deshacerse de sus pecados, van sin falta en busca del lugar donde moraron. Van en busca de algún pariente o de alguien que tenga relación con ellos, y le envían señales constantemente. Pero como la persona en la tierra no lo sabe, comienzan a surgir enfermos en el hogar, o sufren alguna desgracia o accidente de tránsito. Si por alguna razón se dan cuenta de la causa de ello y le ofrecen oraciones o hacen alguna ofrenda material pidiendo por él, el favor de ese mérito ayudará al espíritu a elevarse un poco de su posición actual. Pero si ignoran totalmente la causa, continuarán los accidentes, o alguien morirá, o sucederá algo imprevisto, aumentarán los problemas. Por ello, aun cuando no haya problemas de fe, si continúan sucediendo imprevistos pequeños o grandes, sin duda esa familia tiene antepasados con problemas complicados. La manera más rápida de resolverlo es mediante la fe, por medio de la oración. En esos casos, si lo resuelve algún vidente que tenga un nivel espiritual superficial, el espíritu será consolado apenas momentáneamente, pero el problema que les causa dolor no será fundamentalmente resuelto. Su alma es consolada y se tranquiliza por un momento, pero con el paso del tiempo volverá a lo mismo. Esta es la tremenda diferencia entre quien conoce a Dios y quien no lo conoce. Sin la ayuda de los seres terrenales, los seres espirituales no tienen cómo resolver su situación por más que luchen, por lo que, a más dolor de antepasados, más dificultosa la vida de sus descendientes en la tierra. Los seres espirituales se movilizan de varias maneras para recibir la ayuda de las personas en la tierra y vienen en su busca, pero como sus descendientes no conocen la manera de resolverlo, la situación financiera de la familia decae, se le dificultan los caminos, se reiteran las dificultades.
Los espíritus que son ascendidos de su posición con la ayuda de las personas de la tierra, son movidos a un lugar mejor que el actual, sus vidas se hacen más cómodas y también se vuelve más pacífica la vida de su descendencia en la tierra. 3. La relación entre el ser terrenal y el ser espiritual. Analicemos aquí la relación entre un ser terrenal y un ser espiritual. Esta es precisamente igual que la relación entre aguja e hilo, es decir, como la relación entre mente y cuerpo. También es como la relación de pareja, forman una unidad a la cual no hay manera de separar. Por lo tanto, es lógico que mientras uno viva con cuerpo físico aquí en la tierra, tenga que vivir bien. Pero la mayoría se da cuenta que no vivió correctamente cuando ya perdió el cuerpo físico, una vez que ya está en el mundo espiritual. Quiero dejar aquí la conclusión de que hay que vivir correctamente cada día, preparándose para el mundo eterno y ordenando su vida, mientras se vive en la tierra con cuerpo físico. ¿Qué debe hacer la descendencia de quien ha perdido su cuerpo físico? Tiene que orar mucho para esa persona, para que su posición en el mundo espiritual se vuelva más confortable. Hoy día, el que los padres verdaderos nos hayan dado la orden de convertirnos en mesías tribales, es un privilegio especial. Es un privilegio inmenso el poder en nuestro propio nombre orar por nuestros antepasados y poder salvarlos. Por medio de orar por nuestros antepasados y asegurarles una posición más confortable, nuestra propia vida terrenal se vuelve más confortable. Por consiguiente, es apropiado que la salvación de nuestros antepasados esté en nuestras manos. No olvidemos que este es el camino para aliviar el trabajo a realizar por los padres verdaderos cuando vayan al mundo espiritual, y como personas que poseen cuerpo físico, deben culminar correctamente su vida en la tierra. Es natural que uno tenga que cumplir con su misión de Mesías tribal para salvar a sus antepasados, y es a su vez un privilegio especial para los espíritus, según lo visto en el mundo espiritual. A la pregunta formulada por el periodista, en cuanto a la relación entre los seres terrenales y los seres espirituales, también aquellos espíritus que están en una buena posición, sin ninguna dificultad, necesitan de la ayuda, los favores o la oración de la gente en la tierra, respondió, al estar el hombre compuesto de una estructura dual, espiritual y física, en principio alguien que perdió su cuerpo físico vive en el mundo espiritual, y quien aún lo tiene, vive en la tierra. Pero hay una razón por la cual les envían señales a la gente en la tierra. Por una conexión de linaje de sangre, envían señales a veces buenas y a veces malas. La persona terrenal tiene que saber discernir esto bien, de acuerdo con los principios, para evitar que los espíritus la confundan. Hay muchas veces en las que Dios no interviene en las cuestiones de linaje de sangre, por lo que somos nosotros, los humanos, quienes tenemos la responsabilidad de renacer por medio del Espíritu Santo de Dios y vivir correctamente. 4. Los puntos de coincidencia entre un ser terrenal y un ser espiritual. Si bien la gente en la tierra tiene cuerpo físico, muchas veces no puede hacer lo que le plazca. Si bien los espíritus perdieron su cuerpo físico, tienen libertad en sus respectivas posiciones. El grado de libertad varía según su posición en el mundo espiritual. La vida del ser terrenal es limitada porque tiene cuerpo físico. Los seres espirituales, aunque no tienen cuerpo físico, actúan en un mundo infinito o ilimitado. La posición o el lugar de un ser terrenal no es eterna, mientras que los espíritus están posicionados en un lugar eterno. Si enumeramos los contrastes entre ambos, son infinitos. Analicemos los puntos comunes entre ambos. Tanto la vida de uno como la del otro, debido a que poseen solo la mitad de sus cuerpos, solo pueden vivir a medias. Entonces, ¿cómo puede cada uno hacer para dar un fruto perfecto, espiritual y físico? Antes de separarse cuerpo y alma en la vida terrenal, deberán culminar correctamente sus vidas para dar un fruto perfecto. Si el alma no ha madurado lo suficiente antes de venir al mundo espiritual, surgirán problemas. Por lo tanto, para solucionarlo, se complica la relación entre antepasados y descendientes. Por consiguiente, deberíamos recordar una vez más lo valiosa que es nuestra vida en la tierra. Para vivir eternamente en la hermosa residencia que Dios nos ha preparado, no debemos vivir teniendo como meta una vida centralizada solo en nuestro cuerpo físico, que es apenas una mitad de nosotros.
Espero que en sus vidas terrenales puedan tener la alegría de cosechar un perfecto fruto, espiritual y físico. 1. La ideología de los padres verdaderos. Yo, Sang Hon Lee, vine de la tierra al mundo espiritual, pero nada me interesa excepto el injertar el pensamiento de los padres verdaderos. La razón es que me he dado cuenta que no hay ideología de una dimensión superior a la de los padres verdaderos. 2. La persona que tiene amor y la que no. El amor es un elemento precioso que el ser humano recibe de Dios desde que nace. Pero es algo lamentable que se haya convertido en un elemento que el hombre, desde que viene al mundo, utilice para servir a dos amos. Este es un comienzo desafortunado para el hombre. El amor no se refiere solamente al amor físico practicado entre cónyuges. Hay un regalo precioso que el hombre trae de nacimiento en su naturaleza. Es el amor. Pero con la caída el hombre perdió la esencia del amor, su cuerpo substancial. Es como si lo hubiésemos transformado en un amor artificial nuevo, dándole por encima una mano de pintura al amor que Dios nos dio. El amor está ubicado en la yema de la naturaleza de Dios. Los humanos no podemos ni analizar ni penetrar y espiar este amor de Dios. Quiero registrar ahora, tal cual lo he visto aquí en el mundo espiritual, este amor fundamental de Dios. 3. El amor de Dios. El amor de Dios no se puede delinear, ni tocar ni expresar, y no se puede confirmar con nuestros ojos porque es difícil que como humanos lo entendamos. No puede ser tampoco analizado por nuestro cerebro. El amor de Dios, por más que nos lo dé infinitamente, es siempre igual, nunca se reduce. Fluye constantemente, al igual que un grifo de agua dejado abierto. El amor de Dios no hay quien lo desprecie, por más que lo reciba, y nadie se satisface, sino que como alguien hambriento, se humilla y se rebaja. El volumen del amor de Dios no puede ser medido ni pesado, pero para el hombre cambia por la forma de un infinito valor. Quiero decir que el volumen es tan grande que sobraría aún si Dios volcase de una vez su amor a la humanidad y ésta se lo devolviese. ¿Cómo se expresa, entonces, la medida del amor de Dios por el ser humano? Dios no es visible a los ojos ni puede ser tocado. Tampoco es claramente un limitado objeto material o un cuerpo sólido como para que su volumen pueda ser manejado. ¿Cómo expresa el hombre el amor de Dios y cómo lo aprehende? En el momento en que quise analizar al Dios que me ama, Él me llamó Sang Hon. Claramente escuché la voz en mi oído. Entonces un brillante resplandor emitía y reflejaba luz enfrente de mí, detrás y sobre mi cabeza. Y desde dentro de esa luz salió una línea de luz irreconocible que atrapó mi corazón, pero no puedo expresarlo. No soy capaz de encontrar la terminología para expresarlo. Para expresarlo de alguna manera, digamos que es como la sensación de confort que un niño, en el seno de su madre, siente cuando se encuentra con la mirada de ella, al mismo tiempo que siente los latidos de su corazón. No es una expresión para nada comparable, pero no puedo sino decirlo así. Y según los cambios en la voz con la que llama, varía el esplendor de esa hermosa luz, quedando uno atrapado en una sensación de éxtasis, como si el cuerpo entero se derritiese. En un abrir y cerrar de ojos me encontraba yo solo, porque de repente Dios no se veía. Era todo un misterio como en cosa de instantes ese éxtasis de luz venía en busca del hombre. El amor de Dios manifestado en luz cambia momento a momento. Fuego grande, fuego pequeño, fuego circular, al igual que un espectáculo de fuegos artificiales en la tierra, brillantes luces forman varios tipos de esplendor y se manifiestan ante el ser humano como luces de amor, y la sensación que se siente varía según la figura que emite la luz. Además de mi experiencia personal, he visto la forma en que Dios se manifiesta a otros, pero lo invariable es que Dios es la esencia del amor, su cuerpo substancial. 4. La figura de Dios es fuego y es luz. ¿Cómo juzgar si la luz es la apariencia del amor? Como la figura de Dios es fuego y luz, al ver la luz de Dios actúa tal cual en el corazón del hombre el elemento del amor. Así como al conectar el interruptor se enciende la luz, si uno ve la luz de Dios se acciona el amor, y el interior del corazón del hombre se funde en una masa de amor. 5. La razón de ensanchar la puerta de la bendición. El ideal básico que Dios deseó originalmente para el hombre, fue precisamente el deseo de que el ser humano sea la imagen misma que Él creó con tanto amor.
Pero por la caída de los primeros antepasados humanos, su descendencia no pudo nacer ya con el amor original. El ser humano, con una estructura dual, es decir, por nacer con un corazón que tiene dos tendencias, desde los mismos comienzos ha causado dolor al corazón de Dios precisamente por tener esta estructura errónea. Por consiguiente, para resolver la restauración básica del hombre a la que nos referimos en la providencia de la salvación, y la cuestión de que el hombre posee un corazón con dos tendencias opuestas por haber caído de la esfera de Dios, hay que atravesar un proceso de renacimiento. Hay que nacer como ser humano sin pecado, para asemejar la imagen original que Dios deseó en el principio, como cuerpo substancial del amor, y una vez que vamos al mundo espiritual poder experimentar plenamente el amor de Dios. Así, para pasar el proceso de renacimiento, debemos renacer a partir de los padres verdaderos. Esto significa recibir la bendición. Esta es la razón por la que recientemente nos concede una enorme gracia, ensanchando enormemente las puertas de la bendición. Los beneficiados no lo entenderán bien por sí mismos, pero al haber pasado por los requisitos del renacimiento, se convierten en este mundo en pueblo bendecido. No solo eso, sino que quienes reciben la infinita gracia de los padres verdaderos mientras ellos vivan en la tierra, serán ciudadanos del reino de los cielos Chungugin, y sepan que por haber pasado por el proceso de renacimiento, es un periodo en que ambos, descendencia y antepasados, sin necesidad de razón alguna, son bendecidos. 6. El amor es el mayor regalo de Dios. El amor es la yema nuclear de la imagen de Dios que el hombre recibe desde su nacimiento. El hombre debería heredarlo naturalmente, pero al haberlo usado mal se interrumpió su relación con Dios, y la manera de recobrarlo es que el hombre se asemeje a Dios. La mejor manera de asemejarse a Dios es, como hijos de Dios, retornar a la imagen original de amor. Amor, 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 Él puede vencerlo todo, derretirlo todo, es la fuerza fundamental capaz de lograrlo todo. Solo el amor es el mayor regalo que recibimos de Dios, es la confirmación de que somos sus hijos. Amor. Debemos esforzarnos por recuperar el amor original. Capítulo 3. La vida del mundo espiritual vista según los principios de la creación. 1. Sujeto, objeto y la ley del mundo espiritual. 21 de julio, el valor del renacimiento. Después de haber santificado completamente el linaje de uno, hay que recibir el amor de Dios. Significa que debemos nacer de nuevo. Para ello, la conclusión en 1997. 1. Sujeto. La acción de la fuerza con la que el sujeto intenta darle algo al objeto, se manifiesta como real cuando el ser humano tiene su cuerpo físico, y esto lo hemos expresado en el principio divino como primera energía universal. Tenemos que la fuerza de la acción de dar y recibir entre el sujeto y el objeto es la primera energía universal, y Dios es precisamente el protagonista de la fuerza fundamental de la primera energía universal. Esa fuerza otorgada por Dios actúa como la fuerza básica que el sujeto da al objeto, o que el objeto devuelve al sujeto. No es algo que se presenta por sí misma, sino que, otorgada por la causa, Dios, nosotros existimos gracias a esa fuerza. Por consiguiente, toda la fuerza fundamental del mundo existente, al establecerse un estándar de reciprocidad entre sujeto y objeto, existe como acción de la fuerza exhibida. Individualmente, no hay ningún objeto material que pueda existir por sí mismo. La supervivencia misma se logra por la fuerza del dar y recibir entre sujeto y objeto. Por lo tanto, la fuerza de todo ser existente, sea en el cielo o en la tierra, aparece en el proceso de dar y recibir entre sujeto y objeto. Si registramos aquí la acción de la fuerza de sujeto-objeto vista en el mundo espiritual, en este lugar, en el mundo espiritual, la fuerza del sujeto, es decir, cuando todos los seres humanos nos paremos en la posición de objeto de Dios, el sujeto, la fuerza de Dios en el mismo momento que da una orden, es reflejada a la totalidad de los seres espirituales. Por ejemplo, si llamándome Sanjon, Dios me da una orden, surge un carácter original que me arrastra a esa orden, al mismo tiempo que escucho la voz. No surgen preguntas como, ¿por qué, Dios, no sé, no entiendo, u otras similares, sino que uno es llevado así porque sí. Debería decir que es como la forma de atracción entre polos norte y sur.
Por lo que ante Dios, que el circuito de dar y recibir de sus hijos, los cuerpos espirituales, sea atraído como una sombra, es por la fuerza del sujeto, y el objeto también es atraído con el mismo aspecto. Este es el principio de dar y recibir básico original, es decir, la fuerza fundamental. La cuestión no es cuál es la fuerza más fuerte o más débil, si la que el sujeto le da al objeto o la que éste devuelve al sujeto. La cuestión fundamental es cómo pueden darse y recibir mutuamente una fuerza idéntica. Aquí la voluntad original es que, si recibimos de Dios la fuerza fundamental de la primera energía universal, los humanos deberíamos vivir con el aspecto con que Dios nos dotó. Por lo tanto, la fuerza fundamental de la primera energía universal se convierte en una armoniosa acción de dar y recibir, una vez que sujeto y objeto logran mutuamente un estándar correlativo, actuando mutuamente por una fuerza idéntica. Por ejemplo, cuando la pareja, esposo-esposa, los animales, macho-hembra, los vegetales, estambre-pistilo, etc., establecen todos una base correlativa, surge la fuerza para su multiplicación. Por el contrario, cuando entre estos hay conflicto, no se produce la acción de esa fuerza. Por lo tanto, como Dios es el protagonista de la fuerza fundamental que el ser humano necesita para existir, si tenemos la mentalidad de vivir atendiendo a Dios en nuestro corazón, inmediatamente recibiremos la energía del sujeto, y se refleja como idéntica fuerza también al objeto. 2. El objeto. La fuerza del objeto tiene que surgir como en un cuerpo luminoso, por sí misma como fuerza que quiere retribuirle al sujeto, al mismo tiempo que se dispone a recibir de éste su fuerza fundamental. Esto es cuando el sujeto se manifiesta como protagonista de la fuerza fundamental recibida de Dios, el objeto también puede recibir la misma fuerza. Por consiguiente, sujeto y objeto, individualmente, tienen que tener un dar y recibir en idéntica posición, no está uno antes que el otro. No se puede estar reprochando la altura, elevada o baja, de la base correlativa. Por ejemplo, en cuanto a la relación conyugal, cuando sujeto y objeto no logran unirse y se produce un conflicto, no es por la fuerza fundamental recibida de Dios. Parece que esta, al ser recibida por inercia, por ser fuerza de hábito, hace que tanto sujeto como objeto pierdan la fuerza fundamental que viene de Dios y se desvíen de los rieles. Se sale de la esfera de dominio de Dios. Por lo que el objeto, al reflejar según la acción de la fuerza causativa del sujeto, no debe desertar de la fuerza natural de tender a retornarla hacia el sujeto. Cuando el objeto tiende a alejarse de la fuerza que lo dirige al sujeto, debe realizar esfuerzos para realizar el circuito de dar y recibir. Para dar otro ejemplo, la pareja es una relación sujeto-objeto, y cuando el sujeto se equivoca, el objeto se para en la posición subjetiva. Entonces, al variar la posición de objeto y sujeto, allí transcurrirá bastante tiempo hasta que se retorne a la posición natural. Pero es el objeto el que no debe desertar para que tanto sujeto como objeto se posicionen correctamente. 3. La unidad de sujeto y objeto. El sujeto y el objeto tienen que realizar un buen dar y recibir para exhibir la fuerza del valor existencial natural. Pero si uno de ellos se equivoca, haciendo que el sujeto se vuelva objeto y viceversa, una de las partes debe posicionarse correctamente hasta moverse a la posición natural. De no ser así, la fuerza fundamental recibida de Dios los dejará y la perderán. Por consiguiente, tanto sujeto como objeto deben desear servir bien a Dios, el protagonista de la fuerza fundamental, para tener un buen dar y recibir. Debido a que todo el mundo de la existencia sobrevive gracias a la fuerza de sujeto y objeto, si estos dos no se unen, ambos se destruirán. Ambos entran por el camino de la muerte. Sujeto y objeto tienen que esforzarse exclusivamente para unirse, controlándose siempre, no sea que se pierda la fuerza natural positiva, o que los aleje la fuerza del hábito. Hay que avanzar paso a paso, con mucho cuidado, como quien cruza un puente colgante. Esa será una vida sabia. 4. No hay excepciones a la ley del mundo espiritual. Mucha gente sabe que la fuerza de la primera energía universal es la fuerza fundamental de Dios, pero nadie piensa bien en cómo hacer para poseer la acción de esta fuerza. Mientras se vive la vida terrenal, hay que darse cuenta del valor de esta fuerza natural.
Esta fuerza básica es exhibida cuando se está sobre los rieles originales o naturales. Una vez que nos salimos de los rieles, el cuerpo luminoso de la fuerza natural no se refleja. Mientras uno va corriendo sobre los rieles, tiene que ir observándolos una y otra vez. Aquí la ley espiritual es categórica. No hay perdón. En la tierra uno lo deja pasar humanamente con amor. Hay casos en que se debe obviar, por ser una relación entre padres e hijos, pero en las leyes espirituales, esa relación no justifica el perdón. No es que por ser leyes sean tan estrictas o fastidiosas, sino que son los principios, tal cual. Alguien puede preguntar que, si es un Dios de amor, ¿cómo no habrá casos que deje pasar? Pero por ser el sujeto del amor fundamental, si deja pasar algo, se destruye el orden. Por causa del mundo eterno no se puede dejar pasar nada. Es decir, no perdona a sus hijos porque los ama. Por consiguiente nosotros todos debemos decorar bien cada instante, por causa de la eternidad. Esto que hoy les dice San John Lee es para que cumplamos nuestro deber de hijos, de ayudar a los padres verdaderos cuando vengan a poner orden en el mundo espiritual. ¿No les parece que si nos consideramos hijos, debemos lealtad a los padres y vivir de modo tal que los ayudemos en sus dificultades? 1. El propósito de 3 objetos. El propósito de 3 objetos es una preciosa bendición, un regalo de Dios que recibimos cuando nos creó. Este es un principio que surgió como premisa para que el ser humano vaya ante Dios. Pero el hombre, debido a la caída, rompió este principio de dar y recibir amor y belleza entre seres humanos, entre esposo y esposa. Para establecer esto en su posición natural centralizada en Dios, hay que restablecer correctamente el propósito de 3 objetos desvirtuado desde el tiempo de Adán y Eva, los primeros antepasados humanos, y hay que restaurarlo a su posición original. Especialmente esposo y esposa deberían realizar un buen dar y recibir de amor y belleza, pero por haber tenido un dar y recibir de amor y belleza centrado en Satán, se interrumpió el circuito de dar y recibir natural. Por consiguiente Dios, por medio del hombre, intentó restaurar el estándar de valor del propósito de 3 objetos y el ideal del reino de los cielos de amor. 2. La perfección del matrimonio. Entre las bendiciones que Dios dio al hombre, una es la de poder tener hijos. Este es el amor ágape que nos da una y otra vez incondicionalmente. Ese amor no se experimenta tan real en la vida terrenal, pero Dios es el Rey del amor que nos quiere dar y dar infinitamente como una fuente de agua inagotable. También mi matrimonio, imitando el amor de Dios, y al unirnos con el amor de Dios que nos inunda, el estándar del valor del amor y la belleza es ofrendado valiosamente ante Dios. ¿Cuántas parejas habrá en la tierra que practicando así el amor de Dios vivan en esa acción de dar y recibir? Este reino de los cielos del mundo espiritual es un lugar hermoso donde el amor conyugal se vive dándose amor y belleza, centralizado en el amor. Es un lugar donde se le ofrenda totalmente el estándar del propósito de 3 objetos. Por consiguiente, no puede existir el amor falso en el amor conyugal. Al ser un amor de dar y recibir centralizado en Dios, hay que retornárselo en la forma del máximo estándar de valor del amor. Mientras la pareja vive en la tierra, debe vivir una unidad total en el amor verdadero de Dios, centralizada en el propósito de 3 objetos. De no ser así, aunque vengan aquí, no podrán poseer el reino de los cielos del amor. 1. La naturaleza caída. El término, naturaleza caída, se refiere al estado del corazón desviado de la órbita de los principios, deseada originalmente por Dios. ¿Cómo puede hacer el hombre para deshacerse de esta naturaleza caída y restaurar la órbita original de los principios? Si Dios nos ama sin necesidad de una razón o condición de parte del hombre, es porque simplemente somos sus hijos. Si el hombre se desvió de la órbita originalmente deseada por Dios, debe retornar a ella tal cual era en su origen, y recuperar la posición de hijo. Por lo que para recuperar la posición original, no puede hacerlo sin condición alguna. El hombre fue creado como hijo de Dios, pero al salirse de la órbita original, vino a servir a otro señor. El hombre que se relaciona con 2 señores debe darse cuenta totalmente que su señor es Dios. Es decir, después de limpiar su posición de relacionarse con 2 amos, debe retornar al seno de Dios, restaurándose completamente. 2. El renacimiento.
La restauración completa no es algo tan fácil de lograr. Una vez fuera de la órbita de los principios de Dios, corre en el ser humano, quien dejó ya la posición de hijo de Dios, la sangre de la caída, por lo que no puede restaurarse sin corregir su linaje. Es decir, el hombre tiene que nacer de nuevo. Para renacer debe conocer cuál es el estándar de valor del renacimiento. Para explicar en profundidad ese que el cuerpo de uno, ya nacido, tiene que volver a entrar y salir del vientre de una madre, lo que verdaderamente podrán pensar que es una broma. Visto según los principios, podemos ir ante Dios estableciendo una condición de indemnización de menor valor. Para ello, tiene que haber un mediador. Ese mediador son los padres verdaderos. El ser humano no tiene condición de ir ante Dios sino a través de los padres verdaderos. Por lo tanto, la naturaleza caída puede quitarse solamente a través de los padres verdaderos, y además el hombre puede aparecer como hijo de Dios en la órbita original del valor divino, por medio de los padres verdaderos. Por lo que, al haber recibido de Satán la naturaleza caída, debemos separarnos a partir de allí. Sería errado pensar que uno, por sí mismo, puede quitarse la naturaleza caída. El trabajo de separar del hombre las características de la naturaleza caída es posible cuando tomamos conciencia del valor de la bendición recibida de los padres verdaderos. Por lo tanto, el estándar del valor de la bendición comprende varios significados, y el valor de los padres verdaderos, así como lo sorprendente de esta realidad, recién se puede entender profundamente una vez que se pudo decorar el ideal eterno para la tierra y para el mundo espiritual. Los padres verdad viene aquí, al mundo espiritual. 1. La base de 4 posiciones. La base de 4 posiciones se refiere al fundamento o base que se forma cuando sujeto y objeto se unen centrados en Dios y sobre esa base multiplican hijos. Sobre la base fundamental del propósito de la creación de Dios, el hombre, creado como hijo en concordancia con el ideal de sujeto y objeto, tiene que crecer dentro de la protección de Dios para realizar el ideal de la creación, según el deseo original de Dios. Pero, al haber cambiado a su Señor por Satán, recién cuando este mundo que está bajo el dominio de Satán se restaure completamente a la soberanía de Dios, se realizará el mundo ideal deseado originalmente por Dios. Por medio de la providencia de restauración, Dios ha venido en busca del ser humano para realizar en la tierra el ideal de la construcción del reino de los cielos. Por lo que cuando la gente en la tierra venga correctamente al seno de Dios en la posición de hijos, se realizará el eterno reino de los cielos en el mundo espiritual, centrado en Dios. 2. Los padres verdaderos sobre y bajo el cielo. El mundo ideal que Dios quiso realizar con la caída del hombre se convirtió en el mundo de Satán. Esto dio como resultado un complicado curso de la historia de restauración. Esta, desenredando nudo por nudo lo surgido a lo largo de su curso, se ha movido hacia la esfera de dominio de Dios. Al venir el Señor a la tierra para culminar esta providencia, comienza la construcción del reino de los cielos. Esa persona es justamente el Padre verdadero. La historia de salvación de la humanidad iniciada a partir de los padres verdaderos ha hecho tremendas contribuciones al desarrollo de la historia. Habiendo establecido este ideal fundamental de los, quienes se encuentran en la tierra, no son solo padres verdaderos para la tierra sino sobre y debajo del cielo, por lo que son los señores del descanso eterno del mundo espiritual, los protagonistas del ideal del reino de los cielos. Por consiguiente, muchísimos seres espirituales de diferentes esferas del mundo espiritual están esperando la construcción del mundo ideal que los padres verdaderos realizarán cuando vengan al mundo espiritual, y están viviendo con esa esperanza. Los espíritus de alto nivel saben del mundo de esperanza por venir, pero los espíritus que se encuentran en bajos niveles no saben cómo se transformará este mundo de temible castigo. Para ellos no hay ni espera ni esperanza. Es solo una continuidad de dolor. Si en la tierra aumenta la procesión al infierno, el mundo espiritual se complica, aumentando así el período de trabajo arduo y tribulaciones después que los padres verdaderos vengan al mundo espiritual. Si bien externamente parece una bendición sin valor, hagamos que la reciban sin interrupción, evitando la marcha al infierno y convirtiéndonos en estandartes de la construcción del mundo eterno. Ese es el camino para ofrecerles todo nuestro deber moral como hijos de lealtad.
así, la para nosotros mismos. 3. La cuestión es que hemos dejado en la Tierra, según una perspectiva nacional o mundial. No solo son muchas las puertas a pasar, sino que se pasa una inspección detallada y minuciosa. Se puede comparar con el proceso que pasa el agua del río An hasta que podemos beberla en la de la base de 4 posiciones es justamente la perfección del ideal del reino de los cielos. Esto es cumplir como hijos de piedad filial ante los padres verdaderos. 1. El reino de los cielos. El reino es el lugar donde se reúnen quienes fueron reconocidos como hijos de Dios. Ellos son los señores del reino de los cielos. La realización del reino es lograda por quienes no actúan y piensan solamente en sí mismos, sino quienes poseen el pensamiento o ideología de que hay que vivir por los demás. ¿Cómo es la conducta en el reino de los cielos? Es el lugar donde uno se comporta con una actitud de humildad por sí mismo, no lo hace para mostrárselo a alguien ni porque alguien se lo pide. Hay cercos en el mundo espiritual. No es un lugar donde hay quien nos haga ir o venir. No hay nadie que nos ordene o mande, sino que uno se comporta por sí mismo, conociendo la respiración de Dios. En el reino de los cielos no hay clases. No hay gente alta o baja, superiores o inferiores. Hay unidad con un corazón de amor entre quienes están en la máxima y en la mínima posición. No se ve como en la tierra esa horrible figura de alguien de abajo adulando a alguien de arriba. Quien realizó el ideal del reino de los cielos, conoce el ideal de Dios y actúa como tal, vive consciente de la profunda voluntad esencial de Dios. La ley del mundo espiritual es extremadamente estricta. Con la precisión de una computadora, es aguda en su inspección. Hay que esforzarse por vivir en la tierra con los ojos puestos en el ideal del reino de los cielos. 2. El principio de reciprocidad y el reino. La teoría del principio de reciprocidad puede ser explicada por el principio de la acción de dar y recibir. En el significado básico de la acción de dar y recibir, solo el buen dar y recibir no lo es todo, sino que debemos saber que lo fundamental está centralizado en quien se da y quien recibe. El sujeto y el objeto no deben ir solo en procura de su propio ideal en su propia posición. Cuando por medio del circuito de dar y recibir, se dirigen hacia el ideal que demanda el protagonista de la fuerza fundamental, eso es justamente tener conciencia de que es el indicador correcto del ideal del reino de los cielos al que se dirige Dios. La fuerza subjetiva del principio de reciprocidad surge cuando es dirigida hacia el objeto, y la fuerza del objeto surge cuando éste se dirige hacia el sujeto. Estas dos fuerzas son la fuerza básica del principio de reciprocidad correctamente dirigido hacia Dios, y por ser una fuerza fundamental, quiero decir aquí que el lugar del ideal del reino de los cielos es aquella tierra natal original donde se realiza o materializa el principio de reciprocidad. 3. Las puertas del reino. Hay muchas puertas que pasar hasta entrar al reino de los cielos. Este es el depósito donde se almacenan los frutos de nuestra vida. Aquí se pesa para saber qué paga se debe recibir por la carga. Es decir, se compara el peso del bien y el mal. ¿Para quién vivimos la vida terrenal? 1. Vivimos para Dios. 2. Vivimos. No es que haya un guardia que nos cuestione en la entrada. Uno va por sí mismo pasando de un lugar a otro como arrastrado por un imán. Cada vez que uno va a pasar una puerta y es rechazado por causa de los pecados cometidos, las penalidades son tan dolorosas, angustiantes y vergonzosas, que no hay adjetivo que las califique. Así, en cada lugar a pasar hay clases o niveles, no como decimos en la tierra al referirnos al cielo, paraíso e infierno, sino muchas y variadas. ¿Cómo hay que hacer para pasar a salvo y venir al cielo? Si hay un nivel que uno no puede pasar por sus pecados, hay que pasar allí un periodo de indemnización para luego sí avanzar en caso de que haya condiciones como una gracia especial de Dios, méritos de descendientes, o donaciones, u oración, servicios voluntarios, etc. Los seres espirituales esperan que cuando en el futuro vengan los padres verdaderos, establezcan un nuevo estándar para pasar la totalidad de las puertas. Temo en mi corazón que aumente el trabajo para los padres. 1. La formación de la base de 4 posiciones y las características duales.
La base de 4 posiciones, en la que el matrimonio centralizado en Dios se une centrado en el amor y multiplica hijos, es un núcleo importante del principio divino. Pero se puede decir que la constitución de la base de 4 posiciones en el mundo espiritual es más interesante y mística que lo explicado en el principio divino. La base de 4 posiciones es, como ya dijimos, la unión de la pareja que multiplica hijos centralizada en Dios, pero cuando la pareja hace el amor forma totalmente un solo cuerpo, lo que hace difícil la distinción de sujeto y objeto. Forman completamente un solo cuerpo. Pero como el amor de Dios los cubre por encima, lo único que pueden confirmar nuestros ojos es el esplendor de una luz brillantísima. Solo se ve belleza misma. 2. El ideal de unidad en amor. ¿Cómo se ve entonces el amor de hijos? Así como la pareja que hace el amor forman un solo cuerpo, el amor de hijos también forma una unidad completa. Para expresarlo separadamente, hablo de cuando padres e hijos se unen completamente en amor. Dicho más fácilmente, padre, madre e hijo son claramente 3 personas, pero cuando se unen en amor el aspecto de los 3 se ve como el de un solo individuo. Se manifiestan en la figura del padre, la figura de la madre y la figura del hijo, pero se ven como 3 cuando conversan. Decir que forman la base de 4 posiciones es decir que, si se unen centralizados en Dios, se convierten en la apariencia de una unidad completa, pero no se ve con el aspecto de 4 seres incluido Dios, como en la tierra. Así, una pareja unida en sus características duales, son claramente 2 cuerpos pero viven con el aspecto de haber formado un solo cuerpo. Este es el aspecto de los seres espirituales en el máximo estándar del cielo. Pero el ser que no ha logrado unir sujeto y objeto no posee de ninguna manera el aspecto de unidad. No se puede ver tampoco el esplendor brillante de Dios. Solamente quienes hayan pasado las puertas del reino de los cielos pueden gozar de la figura descrita arriba. Así, el fundamento de la base de 4 posiciones es que las características duales de la pareja formen una unidad en amor centralizada en Dios. Es decir que la base de 4 posiciones es el propósito último de Dios, es la base para que Dios pueda circular con la fuerza del amor, es la base de la fuerza del amor fundamental. 7. La primera energía universal 4 de agosto, 1997. Las características duales se refieren al aspecto de todo el mundo creado, asemejando la naturaleza de Dios. Estas 2 naturalezas son recibidas de Dios. Y la fuerza fundamental es la primera energía universal, siendo la acción de esta fuerza justamente la acción de dar y recibir. Y que es entonces el principio de reciprocidad. Cuando sujeto y objeto quieren tener un dar y recibir mutuo es porque debido a la fuerza de la acción de dar y recibir motivada por la primera energía universal, tanto sujeto como objeto se ven impulsados a dar y recibir mutuamente. En otras palabras, cuando decimos que la fuerza magnética es una fuerza que atrae y es atraída, en el principio divino decimos, es el sujeto armonizado de características duales, es la primera energía universal, es la acción de dar y recibir. Pero su fundamento es uno. Lo entenderán más fácilmente si decimos simplemente que es la fuerza fundamental de Dios. Del mismo modo que no es el hombre quien crea la fuerza fundamental de los cambios de las 4 estaciones del año, la fuerza fundamental de todas las fuerzas que movilizan al mundo creado y al hombre es apenas una línea de fuerza otorgada por un solo ser. La fuerza fundamental de las fuerzas explicadas desde diferentes ángulos en el principio divino, no puede ser explicada por el hombre. Solamente la existencia de un Dios infinito, es justamente la fuerza de Dios, nuestro Padre y único Creador del hombre. El protagonista de este mundo infinito, de este ilimitadamente vasto mundo espiritual que no puede ser juzgado con el intelecto humano, ni visto con los ojos físicos, ni puede ser asido ni explicado, es precisamente Dios. Por más que se investigue, Dios no puede ser expresado ni descrito. Dios es un ser que no puede ser ni explicado, ni expresado con nuestros sentidos ni emociones. A San John le gusta analizar y desarrollar teorías, pero Dios no es divisible ni analizable, es el protagonista de la luz infinita. Es un ser que con brillante luz viene obrando profundamente su providencia con el hombre.
Oh mi Dios, tenía la expectativa de analizarlo cuando viniese al mundo espiritual, pero una vez aquí, ante esta inmensidad, solo me salen sucesiones de exclamaciones de admiración, y hasta pensé que era infinitamente estúpida mi intención de analizar a Dios. Oh mi Dios, perdone a este hijo. Dios no puede ser comparado con ninguna cosa, con ningún lugar. El valor o la existencia de Dios es simplemente que es nuestro Dios Padre. No puedo expresar nada sino, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, perdóname. Por consiguiente, la persona más estúpida es la que quiere penetrar en Dios y estudiarlo. Como la persona más sabia es la que simplemente lo llama Dios Padre, bastará si piensan que el dueño fundamental de todas las fuerzas referidas en el principio divino, se puede expresar únicamente como Dios Padre. 1. La estructura del ser humano. La estructura del ser humano no está constituida como para que uno viva como individuo, la estructura en sí es tal como para vivir para los demás. Es decir que cuando Dios puede operar sobre la base de que sujeto y objeto hayan formado un solo cuerpo por medio de un dar y recibir mutuo, ambos se convierten en el mayor objeto de alegría de Dios. La mayoría de los seres humanos consideramos que es natural que cada uno viva para sí mismo, pero una vida individual está muy lejos de la voluntad original de Dios. Así, los que practican el celibato son hijos desleales a Dios, son uno más de los avergonzados en el mundo espiritual. Si la estructura del hombre estuviese conformada como para vivir solo, la obra en la que Dios se invirtió al máximo no podría ser sino un fracaso. 2. Una vida para los demás. Si el hombre es la obra maestra de Dios, éste debe haberlo dotado con alguna otra característica. Es esa naturaleza del corazón de querer darle a su ser correspondiente, aun cuando esté quieto. Es decir, primero, la estructura dual del aspecto externo, que necesita un ser correspondiente, y segundo, el carácter interno hacia el otro y las expresiones del corazón. Por ejemplo, podemos saberlo con solo observar los órganos de reproducción del ser humano, cóncavo y convexo. Así, el hombre está destinado a vivir siguiendo el camino celestial con el que originalmente Dios dotó al hombre, de querer vivir para el ser amado. Quien se desvía o se rebela contra ello, comete ante Dios pecado de desobediencia, y al no vivir eternamente en la tierra, al venir a su tierra natal original, desaparecerá su nido. Es decir, se convierte en un visitante aislado. Así, hay que considerar como precioso el valor de la vida que recibimos de Dios, y practicar bien en la tierra una vida de servicio a Dios y a los demás. 1. El ser central del amor. Así como la estructura del hombre es dual, el hombre debe convertirse en un ser central de amor absolutamente en dirección a Dios. En otras palabras, el hombre es un ser creado por Dios, y de entre todos los seres creados, Dios hizo al hombre como su obra maestra, invirtiendo su máxima dedicación. Por lo tanto, el hombre debe retornarle a Dios un estándar de valor mayor o superior al resto de la creación. Pero como debido a la caída no lo logró, el hombre deberá cumplir indefectiblemente su papel de hijo verdadero ante Dios, siguiendo la inclinación de la naturaleza original, de retornarle en la posición original. Todas las cosas fueron creadas por Dios. Por consiguiente, no hay nada superior a realizar con belleza el valor existencial de nuestro ser, y crecer por nosotros mismos como ofrenda ante Dios. 2. El mediador del amor. Pero al hombre Dios lo dotó especialmente con el valor del amor que no se encuentra en otra criatura. Ese amor no surge individualmente, sino que el valor fundamental del amor se manifiesta cuando sujeto y objeto se unen, formando un cuerpo compuesto unido. El mediador del amor expresa la calificación del hombre, ya que debido a él y como hijo de Dios tiene que atenderlo y servirlo a la posición de máxima alegría, siendo ante Dios un mediador del amor. Así, el hombre debe retornarle a Dios la máxima perfección del amor, cumpliendo el papel de mediador de amor, conduciendo a Dios a la máxima alegría. Es decir, que debe retornarle a Dios el estándar de valor con el que fue dotado como ser humano. Significa que el hombre debe vivir de la mejor manera para servir a Dios en una posición de alegría. Para ello, los esposos deben amarse mutuamente. Deberíamos unirnos mutuamente con nuestro cónyuge y, cumpliendo nuestro deber moral como hijos de Dios, retornarle gloria a Él. Esta es la figura del hombre perfeccionado. 1. El amor verdadero.
El amor verdadero es el amor original que fue perdido en el jardín del Edén y debemos recuperar con la intención de vivir junto con Dios. Pero recién se le puede colocar el sustantivo de amor verdadero cuando el estándar del valor de este amor está centralizado en Dios. No puede haber amor verdadero separado de Dios. Debido a que, en el jardín del Edén, Adán y Eva no pudieron ofrecerle a Dios el fruto del primer amor, la relación de padre e hijo entre Dios y el hombre ha venido fluyendo durante largo tiempo en una historia de tristeza. Por haber entregado ante Satán el fruto del primer amor, Dios también tiene que hacer el trabajo de cosecharlo otra vez. Como ya se han sembrado en la tierra muchas semillas de crimen, Dios, después de cosechar el fruto de este mal, planea separar los cereales de los granos vacíos y almacenarlos. Aquí, por haber cedido el primer fruto, se necesita una estrategia para quitárselo otra vez a Satán. Esto es una condición de indemnización. Con la venida de los padres verdaderos a la tierra, esta fórmula será resuelta. El propósito último por el cual Dios obra la providencia de la restauración es encontrar a sus hijos perdidos. El hombre debe darse cuenta de cuál es el fundamento del amor verdadero, debe entonces retornar amor verdadero a Dios. Solamente aquellos que han sido purificados, renacidos por medio del estándar de la bendición de los padres verdaderos, pueden aparecer como hijos verdaderos de Dios. Por lo que, aquellos que no pasan el proceso de la bendición, no están calificados como primeros frutos. Para ser guiados ante Dios por el amor verdadero original, una pareja que recibió la bendición de Dios debe amarse y formar una familia bendecida, dar a luz hijos, realizando así la base de 4 posiciones. El amor verdadero se refiere al aspecto que conforma una pareja que se une centralizada en Dios, y que se une a su vez en amor con sus hijos. 2. Un cuerpo luminoso. En el mundo espiritual, el aspecto del amor verdadero aparece como un perfecto cuerpo único. Es una radiación tremenda. La luz de esplendor que aparece en ese momento se ve tanto con la forma de los hijos como con la de la pareja. Aquí el cuerpo luminoso de luz fundamental es la verdadera encarnación del amor verdadero, es el amor verdadero que Dios nos ha dado. Si una pareja o los hijos no pueden unirse, no podrán irradiar completamente la luz del amor verdadero. Nosotros pensamos en general del amor verdadero asociándolo con un amor ágape que se da y se recibe infinitamente. De todos modos, el amor verdadero se refiere al amor que logró la base de 4 posiciones en total unidad, centralizada en Dios. Así, aquellos que no pudieron recibir la bendición y no pudieron renacer, no pueden coparticipar en el rango del amor verdadero, tampoco tienen el boleto para venir al reino de los cielos. Todos deben esforzarse para participar en la bendición. 1. El amor original. En el jardín del Edén, Adán y Eva fueron creados para que al amarse se vean hermosos a los ojos de Dios. Con la caída, Dios perdió todo ese amor. Por esta razón el hombre tiene la responsabilidad de aliviar la amargura del corazón de Dios y devolverle la alegría. El amor original ya lo discutí cuando hablé del amor verdadero. Ahora quiero catalogar las formas del amor original. Estas son: 1. El amor de la pareja centralizada en Dios. 2. El amor de los hijos centralizados en Dios. Y 3. El amor original es justamente el amor verdadero centralizado en Dios. 2. La apariencia de una pareja original ante Dios. ¿Con qué aspecto se encuentra con Dios una pareja que realizó el amor verdadero original cuando viene al cielo? Ellos vienen al mundo espiritual así como el novio y la novia en la tierra entran hermosamente vestidos al salón de la ceremonia de casamiento. Como el novio y la novia a quienes Dios recibe son tan hermosos, la escena me embebe en una visión, como pensaba cuando estaba en la tierra, de un ángel descendiendo del cielo. En medio de una hermosa melodía, este hombre y esta mujer de bondad, recibiendo una resplandeciente luz, avanzan ante Dios y le ofrecen una reverencia. Y en medio del resplandor de la brillante luz, la pareja hace el amor. La imagen de ambos haciendo el amor se une precisamente hacia el mundo de la luz al grado de enceguecer los ojos. En medio de esa luz Dios los abraza con un amor que es como un rayo de luz, y se regocija. Tal vez uno pensará cómo es que pueden amarse si no han venido juntos al mundo espiritual. La novia, que vino primero, va ante Dios al encontrarse con el novio.
Esto es una descripción de la imagen del Dr. Sanjon Lee yendo ante Dios. Me hace pensar, este es el amor original que Dios quiso realizar en el jardín del Edén. 1. El fundamento del principio de reciprocidad. El amor original se refiere al amor que Dios quiso encontrar en el jardín del Edén. ¿Qué relación tiene esto con el principio de reciprocidad? Lo básico del principio de reciprocidad es querer tener un dar y recibir con el ser amado. Lo que aquí llamamos el principio de reciprocidad a la luz del amor original es la intención de referirnos a la imagen de hombres y mujeres de bondad dirigidos al ideal del reino de los cielos. 2. La vida de la pareja original a la luz del principio de reciprocidad. ¿Qué es la vida de la pareja original a la luz del principio de reciprocidad? Para dar un ejemplo, cuando la pareja se sienta en la mesa para comer, si hay algún plato que la esposa le quiere recomendar al esposo, ese plato aparece ante él al mismo tiempo que ella lo está pensando. Cuando su esposo siente gratitud hacia ella, en aquel instante ella se da cuenta y sonríe. Pero he visto parejas compartiendo una comida en el infierno, y allí uno no se da cuenta de lo que el otro piensa. Más bien parecen disputas vistas en alguna prisión, donde por hambre se pelean a ver quién toma más primero. En el reino de los cielos, las parejas se conocen pensamientos, palabras y acciones solamente con la mirada. Como siempre se reconocen mutuamente la intención de sus corazones de darle al otro, ambos se corresponden como imán y brújula. No hay entre ellos un corazón egoísta ni egocéntrico. Así, su actitud es siempre humilde, de mutuo respeto, y están viviendo con una cálida y calma sonrisa en sus labios. El mundo del amor original es uno en el que la pareja, centralizada en Dios, viven con un corazón de querer darse y recibir mutuamente, y bailar dentro del éxtasis de la luz de Dios, como uno siente en un cálido día de primavera. Deseo que vivan en la tierra una vida aceptable a Dios, que vivan diligentemente en amor conyugal con el sueño del ideal del amor original. 1. El hombre es el amo de todo el mundo creado. Dios, creador de los cielos y la tierra, creó al hombre como el protagonista de todo el mundo creado. Pero con la caída del hombre, el valor de la creación y el valor del hombre invirtieron posiciones. Por lo que el valor del hombre perdió ante Dios el valor de ser su hijo. Cuánto dolor habrá sentido Dios en su corazón, cuando el mundo de la creación que hizo para su Hijo, el hombre, está creciendo y multiplicándose, pero aún no aparece el amo de los cielos y la tierra. El trabajo a realizar por el hombre es revertir esta posición caída y retornar ante Dios a la órbita original. Pero parándose sobre el estándar de la bendición y el renacimiento a través de los padres verdaderos, el hombre ha podido surgir como el amo ante la creación. El hecho de que Dios originalmente bendijo al hombre para que hiciera todo lo que quisiere con todo lo que había en el jardín del Edén, es porque lo dotó con la calificación de Señor, administrador, por sobre todas las cosas de la creación. Debido a que todas estas cosas se recobran por medio de la bendición, resurrección, se hace el amo del jardín del Edén, recibiendo incluso el estándar de valor de dominador del universo. ¿Hasta dónde llega entonces el estándar de valor del hombre? Llega a alcanzar la calificación de Hijo de Dios y la calificación de Señor de todo el mundo creado. Dios creó todas las cosas para el hombre, así Dios se regocija cuando junto con él, el hombre siente alegría al contemplar la creación. 2. La armonización del hombre con la creación. Al ser la creación el objeto de alegría del hombre, tiene que haber una acción de dar y recibir entre ellos. Entonces, demos un ejemplo de la apariencia que presenta la armonización del hombre, Señor del universo, y la creación. Cuando la pareja se ama en unidad, árboles y césped, flores y pájaros, todo a su alrededor armoniza con ellos. Cada planta irradia una luz excepcional de hermosos colores, se sacude livianamente con entusiasmo. Los pájaros se movilizan y cantan todo tipo de tonos hermosos. Una brisa pasajera armoniza con ellos, con una sensación suave como una seda. Todas estas imágenes se ven con hermosura a los ojos, con un aspecto radiante. Cuando la pareja hace el amor en medio de tal ambiente, Dios les responde con un rayo de esplendor brillante. Se puede imaginar una escena de una película en la que el rey y la reina, en un castillo, vestidos en suaves y hermosas ropas, hacen el amor a la melodía de un arpa que se escucha de algún lugar.
De todos modos, no se compara. El hombre, por culpa de su caída, no puede sentir ni ver tantos tesoros que recibió de Dios como Señor de la creación. Aún así, si el hombre alcanza el estándar del valor de un ser humano perfecto, todas esas relaciones pueden ser restauradas. Por lo que el hombre tiene que darse cuenta de su valor como dueño fundamental de la creación y dar agradecimiento y gloria a Dios. 1. El hombre es hijo de Dios. Si bien Dios creó al hombre como hijo suyo, el ser humano se encuentra deambulando lejos de él, sin regresar al seno de Dios, por lo que no puede dejar de sentir dolor en su corazón. Hay veces en que Dios sí puede controlarlos, indirectamente. Dios ha venido soportándolo con el consuelo que recibe de contemplar la creación, pero la alegría se manifiesta cuando sus hijos se comportan precisamente como señores de la creación. Eso es porque la creación misma desea que el hombre la domine. 2. La alegría y el amor de Dios. Dios quiso bendecir a sus hijos diciéndoles que toda la creación era de ellos, cuando viese hermosos hijos e hijas de bondad ofreciéndole a Dios alegría y gloria, momento que traería a toda la creación en armonía. Un rayo de brillantes luces armoniza entonces con toda la creación, reconfirmando que el amo de tan hermosa creación es justamente el hombre, y Dios los bendice para que tomen y disfruten de todo lo que gusten. Cuando un hombre y una mujer de bondad, bendecidos de tal manera, van caminando por los alrededores, toda la vegetación baila de alegría. La pareja siente el amor de Dios en la magnificencia y el encanto del sonido armonioso de diferentes pájaros, en la melodía que les trae la brisa, en fragancias que no tienen adjetivos. Entonces, siendo que la expresión del profundo amor de Dios hacia nosotros es el mundo creado, como señores de la creación tenemos que retornarle alegría a Dios en respuesta a su amor. 1. El hombre perfecto es heredero de Dios. Cuando el ser humano crece de la manera apropiada y es totalmente reconocido como hijo de Dios, aparece entonces ante Dios como un hijo perfecto, heredando de él todas las cosas. Así, el hombre que es reconocido como hijo de Dios y Señor por sobre todo el mundo creado, se para ante Dios como objeto de infinita alegría. Tal hombre, al convivir y disfrutar siempre con Dios, llega a poseer el estándar de corazón capaz de leer el pensamiento de Dios, poseyendo así el estándar del valor de Dios. 2. La persona que vive con Dios. Por esta razón, el hombre perfecto llega a la posición del estándar del valor de Dios, que es a su vez la última esperanza de Dios para el hombre. Dios desea la posición del hombre perfecto, porque quiere bendecirlo, todo es tuyo, todo lo lograste tú. Así, esa posición es en la que llegará a vivir siempre con Dios, en medio de su esplendor. 1. La relación Caín y Abel. El fundamento del principio de reciprocidad ya lo hemos discutido en varias ocasiones. Ahora me gustaría aclarar cómo está sistematizada la relación Caín y Abel en el mundo espiritual, a la luz del principio de reciprocidad. Cuando Caín apareciera ante Abel como un personaje respetable, y por amar a Abel constituyesen una base o estándar de reciprocidad, Dios quería darle a Caín la misma gracia del amor que le dio a Abel. Sucedió que Caín, en lugar de amar a Abel, más bien se mostró orgulloso y pedante en su calidad de primogénito. Esto lastimó el corazón de Abel, se convirtió en la motivación para odiar a Caín y originó un resultado que dejó otra hoja de desgracia en la historia de la providencia de Dios. Dios, para indemnizar los segmentos defectuosos de la historia, por medio del establecimiento de nuevas condiciones, elevó a toda la humanidad a la etapa de recibir al Salvador del mundo en una posición libre de pecado. Entonces, de acuerdo con el principio de reciprocidad, por el cual el sujeto y el objeto se hacen uno en el amor causado por ese corazón de querer darse mutuamente, la relación original restaurada entre Caín y Abel sería la misma que si el hombre no hubiese caído. Caín no tendría el sentimiento de odio hacia Abel, al punto de querer matarlo. Habría actuado fuertemente el impulso de querer servirse, respetarse y ayudarse mutuamente. 2. La relación Caín y Abel en el cielo. También en el mundo espiritual existe evidentemente la relación Caín y Abel, en todo tipo de niveles, como superior y subordinado, personas de alto rango, personas de bajo rango, personas que cerca de Dios reciben mucho amor, personas que reciben poco, etc.
Por ejemplo, entre una persona superior y una inferior, en vez de que el superior ignore los sentimientos del otro y le dé órdenes a gritos, le preguntará amablemente ¿qué estás haciendo? Entonces el subordinado le responderá con una sonrisa, ¿en qué puedo ayudarlo?, produciéndose un dar y recibir entre ambos corazones. Además, cuando el subordinado tenga que hacerle alguna petición al superior y le diga, esto me tiene intrigado, ¿podría usted explicármelo?, el superior no le responderá con una actitud de imponente autoridad o pensando en su reputación como mayor, sino que lo hará como si fuese una conversación entre hermanos, y detalladamente. Para agregar, Dios no aplicó el principio de reciprocidad solamente a sujeto y objeto en el mundo humano, a todos los niveles del mundo de la existencia Dios les dio por igual un corazón de amor, de querer servir y darse mutuamente unos a otros. Debido a que esta relación se rompió, surgió la relación Caín y Abel. Al complicarse la situación en la tierra, se complicó aún más el mundo espiritual. El ideal del reino de los cielos debe ser primeramente realizado en la tierra, y sobre esa base se ordena en el mundo espiritual. Deseo que sus vidas en la tierra sirvan para reordenar y realizar el fundamento del principio de reciprocidad, deseando ustedes vivir para sus seres amados. 1. El reino de los cielos. Si definimos el cielo en pocas palabras, es el lugar donde se reúnen quienes no son individualistas ni egocéntricos, puede ser resumido como el mundo de coexistencia, prosperidad mutua y justicia común, en el que abunda sin límites un corazón de vivir para el ser amado, de dar a los demás.